Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a The Laura Pipkin Show. Para mí es un placer estar aquí con ustedes, compartirles algunas experiencias, situaciones que vimos a nivel mundial y pues el tema del que vamos a hablar el día de hoy es el poder tan maravilloso que tiene la oración si la implementas como una práctica habitual en tu vida. Y para esto, el tema nació de un video que vi en redes sociales, donde un chico, posiblemente de Uber, de un taxista, le estaba dando un ride a una chica que recogió en X parte en X punto de Guadalajara, ahí en Jalisco, en algún Tlaquepaque, Guadalajara. Esta chica la puedes ver en el video que es una persona totalmente inocente por la manera en que habla, las expresiones que utiliza y se escucha que es muy chica de edad. No creo que en el video, así como uno puede más o menos imaginar, ha de tener menos de 20 años. Entonces esta niña, lo más seguro es que haya sido tomada, convencida, o sea, que probablemente esta niña, su vivienda esté en algún pueblito de Jalisco o de alguna otro estado allí en la República, le pagaron su boleto para que fuera a Tlaquepaque, a la terminal, a la central camionera de Tlaquepaque, para ofrecerle un trabajo como niñera, pero toda la situación que ella platica es una situación bastante extraña porque no conoce a las personas que la contactaron, le ofrecen una fuerte cantidad de dinero, digo, para estar muy chica y estar empezando en su primer empleo es bastante dinero lo que le están ofreciendo. Obviamente con la economía de México no suena tanto, pero para una persona de esa edad y siendo su primer empleo y aparte habiendo tanta gente allí en Guadalajara, en Tlaquepaque, ¿por qué traerte una persona de tan lejos, pagarle un boleto de autobús para que llegue allá a Guadalajara, a la central de Tlaquepaque, de Tlaquepaque, que está muy cerca de Guadalajara, y ofrecerle este empleo, ¿no? Digo, tienes tanta gente alrededor, ¿no? Que puedes emplear. Entonces, toda la situación se ve una situación bastante extraña. Entonces, el chico o la persona que está hablando con ella, dándole el ride, la persona le empieza a dar su punto de vista, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Es que esto suena muy extraño, como que a mí me late que te están engañando, que no es tan cierto, y pues considerando todas las desapariciones que se están dando a nivel México, los desaparecidos, la gente que a veces la ponen a que haga la obligan a que haga trabajos indecentes, y pues prácticamente los esclavizan, ¿no? Y si no hacen lo que les piden, pues terminan, con sus vidas. Entonces, toda esta situación que está viviendo México es una situación muy preocupante. Pero no solamente es preocupante lo que está viviendo en México, el que expongamos a nuestra juventud a estas situaciones tan terribles, sino que platicando con gente que yo conozco, dándoles mi punto de vista, obviamente porque ves el video y lo empiezas a compartir a medio mundo, ¿no? Porque es algo que te preocupa, sobre todo cuando conoces muchas muchachas de su edad, que son gente que tú quieres, que aprecias, pues obviamente no quieres que les pase nada. Y a veces la juventud, digo, cuando yo estaba chica, no teníamos internet, no teníamos muchas cosas, no teníamos teléfonos, o teníamos el teléfono del cable, ¿no? Pero salíamos, yo empecé a salir me iba sola a la secundaria, y empecé a trabajar a los 15 años, salía sola a trabajar, a veces andaba en la noche, allá lejos de la casa de mis papás, y siempre estás en peligro, siempre te estás exponiendo al peligro a gente mala que te puede hacer daño, que te puede secuestrar para que nunca llegues a tu casa, que te puede pasar muchas cosas malas, ¿no? Pero yo digo que de unos años para acá, todo esto se está haciendo, no sé si por el internet que tenemos, que la información nos llega más rápido, pero al parecer muchos jóvenes están cayendo en esta situación. No sé si ahora porque la información llega más rápido, nos enteramos de todo, tenemos más claros los números en relación a los secuestros, a los asesinatos, a lo que es la trata de blancas, tenemos más información respecto a qué es lo que está pasando en el mundo. Es una situación que nos debe de preocupar a todos,
sobre todo sobre todo los que tenemos hijos, porque yo siempre digo, no quisieras, viene lo que es la ley de oro, ¿no? No hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran. Pero en este punto también yo digo que como padre, uno es más sensible a situaciones que pasan en otras familias, porque pues obviamente si a esa niña le llega a pasar algo, pues va a ser un golpe terrible, ¿no? Porque aunque yo no la conozco, pero como madre me duele lo que le pueda pasar, porque pues yo también tengo hijos. Y muchas veces yo me he fijado que en familias no tienen ese mismo nivel de empatía que yo creo que es algo que nos está haciendo falta mucho en México, ser más empáticos con el sufrimiento de otros y buscar la manera de revertir todo esto que está pasando. Mucha gente dice, sí, es que, ¿cómo lo voy a revertir? O sea, es imposible, ¿no? No me voy a poner yo al tú por tú con un criminal cuando un criminal es capaz de hacer lo peor de lo peor y dentro de mis valores, pues no encajan ciertas cosas, que un criminal es capaz de hacer. O sea, hay ciertas cosas que yo jamás voy a hacer. ¿Por qué? Porque eso está dentro de mis valores, de mi ética de vida. Pero yo quisiera ir un poco a qué es lo que está provocando todo este mal. Yo lo veo de esta manera. Cuando yo era niña, estamos hablando de generaciones del 82, del 90, del 70 y tantos, 60 y tantos, no estamos hablando de esas generaciones. Los valores de familia, eran valores que estaban muy arraigados, valores muy fuertes, valores que venían desde lo que se fundamentaban en la creencia divina, en la creencia de Dios. Entonces, yo bueno, me acuerdo de muchas cosas que pasaban cuando era niña, que ahorita se está perdiendo en las familias. Por ejemplo, nosotros, desde ir a misa cada domingo, rezar el rosario, salías de casa, mi mamá nos compraba esas oraciones que encuentras uno fuera de la catedral, fuera de los templos, ¿no? De la Merced allí en Guadalajara. Nos compraba esas oraciones como la sombra de San Pedro, el Espíritu Santo, la Magnífica. Todas esas, la Santa Cruz, ¿no? Nos compraban esas oraciones y de cierta manera, cuando tú sentías el peligro, pues orabas a Dios y llegabas sano y salvo a tu casa. El detalle de lo que yo veo que está sucediendo ahora, nosotros, y me incluyo en esto, somos una generación que crecimos sin teléfonos celulares, crecimos sin internet, pero pues obviamente, cuando llegaron los celulares y el internet, pues nos aborazamos sobre ellos, ¿no? Porque de cierta manera estábamos sedientos de información, estábamos sedientos de saber qué estaba pasando en el mundo. El detalle es que empezamos a crecer, digo, porque yo me acuerdo la primera computadora que tuve acceso, yo tenía 12 años, era una computadora que le programabas, le tenías que programar, ¿no? Son como las de ahora, el internet, la primera vez que usé internet, tenía como 15 años, entonces de allí yo me empecé a fijar que muchos compañeros, amigos, empezaron a comprar su computadora y luego empezaron a chatear, en ese tiempo era ICQ, por de chateaban, después fue el Messenger y fueron otras herramientas, ¿no? Pero esas herramientas hasta cierto punto se volvieron adictivas. Me acuerdo que nos metíamos a Yahoo, que en ese tiempo era lo que es ahorita Google, o Altavista, era otro buscador. Entonces estábamos tan sedientos de información que nos empezamos a meter a buscar, a chatear, a empezar a generar como una red social, con gente que no conocíamos, con gente que estaba en otros países, en otros usos horarios, de otras culturas, gente que posiblemente nunca íbamos a tener la oportunidad de ver en persona. Lamentablemente no nos supimos detener. No nos supimos, estamos tan hambrientos de ese aprendizaje, estamos tan hambrientos de esa nueva dinámica de vida, que cuando empezamos a tener hijos, muchos se quedaron encasillados en esa parte y se olvidaron de la educación de los hijos. Porque nosotros en esas generaciones todavía del 82 del 90 y tantos, quiero pensar,
tuvimos la fortuna de que nuestros papás nos inculcaban la religión, nos inculcaban lo que es los principios y los valores que yo siempre digo que son básicos, básicos para vivir. Todavía nos los inculcaban. Entonces eran tan fuertes, tan arraigados, que creces con el temor a Dios. Creces, sabiendo de los 10 mandamientos, independientemente de la religión que profeses, ¿no? O creces alabando a Dios y encomendando tu vida a Dios y sabiendo una diferencia entre el bien y el mal. Tú sabes que si hago estas cosas, hacerlas está mal, entonces no las voy a hacer porque Dios me está viendo y si yo actúo de esta manera, no soy agradable a los ojos de Dios. Crecimos bajo ese esquema. Pero cuando nosotros llega la tecnología y nos aborazamos para ganar todo este conocimiento, para empezar a conocer toda esa gente fuera del mundo, fuera de nuestro mundo, empezamos como que a agarrarlos a ellos y a soltar a nuestros hijos cuando empezamos a tener hijos. Entonces ya nuestros hijos no crecieron, no les dimos el privilegio de crecer con estos valores básicos, con estos principios de creer en Dios, temer a Dios, alabar a Dios, saberte tus 10 mandamientos, tener una diferencia entre el bien y el mal. Entonces, como nosotros estamos tan ensimismados con la tecnología, ¿qué pasó? Les empezamos a comprar teléfonos a nuestros hijos, ya cuando empezaban así, unos hasta los... yo he visto niños que tienen 6 años y el niño tiene el teléfono. He visto niños de 2 años con una iPad. Sí, con control parental, pero me acuerdo una vez fuimos a ver un circo, nos invitaron unos amigos, estábamos en el circo y el niño de 2 años, estaba el circo pues divertido, ¿no? El niño de 10 años, de 2 años, no se despegó para nada del iPad. Fue al circo y los papás le dejan todo el tiempo el iPad, que el niño no disfrutó para nada del espectáculo, se la pasó todo el tiempo con el iPad. Entonces, imagínense, ese niño va creciendo, entonces vive totalmente lejano de lo que es la convivencia social, porque su convivencia está 100% enfocada en lo que son los productos tecnológicos, lo que es las herramientas tecnológicas. Entonces, nos empezamos a equivocar como padres y empezamos a hacer ese tipo de cosas. Pero no solamente les empezamos a facilitar a nuestros hijos esas herramientas, sino que no les explicamos el uso adecuado de ellas. Porque yo sé de mucha gente, muchos chicos jóvenes, que con un celular y el buen manejo de lo que es las herramientas de Internet en su celular, se han hecho ricos, se han hecho millones. O mantienen un trabajo, a lo mejor no son ricos algunos, pero mantienen un trabajo legal, formal a través de su teléfono, vendiendo productos, dando pláticas. Digo, conozco gente que da clases de violín, clases de piano a través de una plataforma. Conozco gente que da clases de guitarra, clases de baile a través de una plataforma aquí en internet. Y hacen dinero. Pero ¿qué es lo que pasa cuando es una gente que sabe utilizar la tecnología en su beneficio? Pero cuando tú no le enseñas a tu hijo a utilizar la tecnología en su beneficio, ¿qué es lo que va a hacer el niño, lo que va a hacer el joven? Que es a meter a Facebook, a TikTok, a Instagram, a todo lo que son las redes sociales. Se va a meter a ellas y lejos de crear algo productivo en las redes sociales, lo que va a estar nada más navegando, dando su información personal, compartiéndolo con la gente que está ahí, que no sabes quiénes son, porque nosotros sabemos, es un hecho, que cuando alguien quiere hacer la maldad, la hace y busca las herramientas para hacerla, busca la forma, la estrategia para engañar a otros. Entonces sabemos de tantos casos que hay gente ya grande, adulta, que crean perfiles falsos y ponen fotos falsas y empiezan a platicar con los chicos, con los jóvenes y empiezan a convencerlos de que hagan cosas que no está bien, no es propio que ellos hagan a su edad. Por ejemplo, conocemos de muchachitas, ¿no? Que ya un fulano como de 60, 70 años, de 50 años, todavía 40 años, ¿no? Digo, independientemente de la edad, a veces hasta jóvenes, por una foto de un joven muy joven y hasta guapo, y los empiezan a citar, ¿no? Que empiezan a platicar. Le digo, lamentablemente, si nosotros como papás no alimentamos el espíritu de nuestros hijos, de nuestras hijas, entonces
si no les creamos esa inteligencia emocional, si no les creamos esa, no les ayudamos a desarrollar la inteligencia espiritual, van a ser presa fácil de todos esos, de todas esas malas personas que navegan en internet, en lo que se le llama la dark web, ¿no? Van a ser presa fácil de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que está la muchachita creyendo que está hablando con un muchacho muy guapo y porque el muchacho le dijo, no, es que qué bonita estás, ¿no? Y luego compárteme fotos tuyas y compárteme videos tuyos. Y está la muchachita ahí, ¿no? Y mandándole fotos, mandándole videos y la otra persona no es el muchacho guapo que aparece en la foto, es un predador sexual que está participando en otras cosas y todo lo que la muchachita le manda, él lo está vendiendo por otra parte. Llega un momento en que esta persona mala, convence a la muchachita de verse en un punto, la muchachita no le dice a sus papás, va, se encuentra con él, se la llevan y nunca regresa. Ese es el tipo de cosas que así, el internet es un arma de dos filos, me decía una persona, y totalmente de acuerdo. Si tú no sabes utilizar el internet a tu favor, no puedes darle a tus hijos ese conocimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no les vas a enseñar a tus hijos a utilizar el Internet a su favor. ¿Y qué va a pasar? Que en vez ellos de crear un negocio, productivo, utilizando un celular, utilizando el Internet, se van a empezar a meter en esas redes sociales y van a empezar, y van a poner en peligro su integridad física, su integridad espiritual, van a ponerla en peligro. ¿Por qué? Porque van a empezar a platicar con esos depredadores que fácilmente, como son ellos presa fácil, los van a convencer con cualquier tontería y van a caer facilito. No solamente está esa desventaja del internet, también tenemos, por ejemplo, hay tantos falsos influencers, tanta gente que se dice, digo, tenemos celebridades, ¿no? Celebridades, hay uno por ahí que anda rondando, el famoso conejo malo, ¿no? Que mucha gente lo sigue, ¿no? Y lo curioso es que a mí me sorprende, es que incluso gente de mi edad, gente adulta, lo idolatra. Entonces estamos hablando incluso de la falsa idolatría. Están idolatrando a una persona sin valores, una persona a la cual no le importas. Están idolatrando a una persona que les está dejando malas enseñanzas. Están idolatrando a una persona que los puede llevar por el camino del mal y están embabucados con esa persona. Dices, ¿cómo es posible? Y es lo que está pasando en nuestra sociedad. Se están metiendo, lamentablemente, yo le llamo las mentes débiles. Las mentes débiles se creen cualquier tontería que ven y empiezan a idolatrar falsas figuras. Y estoy hablando de celebridades, ¿no? Tenemos otra de un grupo de mujeres que muy sexys, ¿no? Que están todas operadas. Digo, nada en ellas es real, están todas operadas, viven una vida falsa, en un cuerpo falso, con amistades falsas, con dinero incluso falso. Y los muchachitos, las muchachitas, los jovencitos se creen esas tonterías y las compran como si esa fuera la vida ideal, como que si ese fuera algo digno de admirar cuando no tiene nada de admirable. Yo creo que lo único de admirable que tiene es cómo es posible que haya tanta ignorancia, ¿no? Y lamentablemente, si nosotros a nuestros hijos no les inculcamos valores fuertes, principios fuertes, se van con la idolatría. Por ejemplo, viendo la situación que pasó con esta niña, ¿no? Digo, es una situación que pasa bastante, lamentablemente pasa bastante en México y es muy triste. Yo lo que le llamo, los jóvenes ahora buscan, aparte que están idolatrando, celebridades, idolatrando lo que no deberían de idolatrar, porque es nefasto, porque es algo que no les deja nada bueno, también tiene como una falsa ambición. Es lo que yo le llamo una falsa ambición, porque en otros tiempos o con personas inteligentes, hablamos que la gente inteligente ambiciona ser una mejor persona el día de hoy de lo que fue ayer. Una persona, inteligente ambiciona, acercarse más a Dios, ambiciona sacar una carrera universitaria adelante, ambiciona crear un negocio, ambiciona cosas que sean productivas para su vida.
Lamentablemente, los jóvenes que no son tan inteligentes o que no son nada inteligentes ambicionan ganar, 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 ganar dinero. Y muchos de ellos piensan en hacerse ricos. Y dices, no está mal hacerte rico. Claro que no. Eso yo creo que es algo muy bueno, empezar a ganar dinero y llegando en un momento a hacerte rico. Eso no está peleado con lo que es la religión y ya lo vimos, ¿no? Pero ¿qué empiezan a hacer? Que se les hace, dice, me quiero volver rico, pero empiezan a hacer cosas para ganar el dinero fácil. Quien de verdad piensa hacer algo digno con su vida, quiere hacer algo digno con su vida, no busca el dinero fácil. No busca el dinero fácil, porque el dinero fácil, así como fácil llega, así fácil se va. Entonces, esta situación que pasó con esta niña, pues la niña le ofrecieron, creo que 3, 5 mil pesos a la semana, de 16 años, ¿no? Una persona de 16 y 7 años llega si le ofreces 3, 5 mil pesos a la semana, le van a brillar los ojitos, ¿no? Como que el signo de peso ahí se le dibuja. Pero aún si esta persona nunca ha tenido esa cantidad de dinero o nunca ha visto que esa cantidad de dinero entre en su casa. Fácil de convencer, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Y nosotros, yo siempre he dicho, nosotros sentimos el mal, sentimos cuando algo no está bien. ¿Por qué? Porque no es que Dios le dio el sexto sentido nada más a las mujeres, Dios nos dio el sexto sentido a todos. Entonces, cuando algo no está yendo bien, tú lo sabes. Es como decimos, ¿no? Aquí tienes, anteriormente se utilizaba que de un lado tenías el angelito y del otro lado el diablito. Entonces esa vocecita que uno dice a veces al angelito, mi conciencia me dice, es que ten cuidado porque esto no está bien. Ten cuidado porque como que esto no encaja. Entonces, si nosotros no fortalecemos los valores espirituales de nuestros jóvenes, no le van a hacer caso a esa vocecita. Aunque la vocecita les esté diciendo, no, está mal, eso que estás haciendo está mal, como que algo no cuadra, como que algo no encaja, como que no me late, como que no es verdad. Entonces, la muchachita empezó a ignorar esa vocecita, ignorarla, ignorarla, y le está haciendo caso a su diablito. Entonces, si no hubiera sido, yo le llamo al chico que le dio el ride, que le estuvo hablando eso, digo, si la muchacha hizo lo que el chico le dijo, para mí el muchacho es un ángel, ¿no? Y es otra de las cosas que yo siempre he dicho que Dios nos manda gente que nos va a guiar, porque Dios nunca nos suelta, nunca, nunca nos suelta. Entonces el muchacho le fue diciendo, ¿sabes qué? Es que como que no late, como eso, porque ya Dios yo ya le había dicho con el angelito, ¿no? Y la muchacha no le hizo caso al angelito, entonces le mandó un angelote que le dijo, ¿sabes qué? No va, o sea, si yo fuera tú, yo no iría por esto, por esto, por esto otro, porque me late que no está bien y así, 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 tal. Pero no nada más es el caso de la muchacha, son muchos casos. Yo me pregunto, ¿por qué tienen los jóvenes tanta ambición de hacer dinero tan fácil? Porque posiblemente algo les estamos diciendo en casa o algo no les estamos diciendo. Algo estamos haciendo mal en casa, los papás, que está empujando a nuestros jóvenes a ser presa fácil, a caer fácilmente ante las mentiras. Si nuestros jóvenes, nuestros hijos están cayendo en esta red de mentiras, entonces yo, como padre, ¿a quién le estoy creyendo? Si mi hijo lo está haciendo, quiere decir que me está viendo, que fácilmente me dejo convencer por tonterías. Y si yo como padre no estoy poniendo la guía en la casa, entonces, ¿qué va a hacer de mi familia? Yo digo que eso es algo que está provocando todo ese mal, porque curiosamente, ¿no? Los chavos tienen el teléfono, y digo chavos y chavas, tienen el teléfono, tienen el internet, saben utilizar todas las redes sociales a la perfección, ¿no? Facebook, TikTok, Instagram y no sé cuántas más hay, ¿no? Digo, hay unas en las que hasta venden las mujeres su cuerpo, ¿no? Venden fotografías de ellas y se conectan y les mandan dinero. O sea, hay muchísimas aplicaciones. Yo de algunas ya ni quiero ni saber, porque son tantas. Y luego, cuando tú haces el registro a cualquier aplicación, te piden un montón de datos. Te piden tu nombre, tu domicilio. Digo, existen los hackers. O sea, cualquier hacker puede llegar y puede meterse a tu información. Y si tú le estás dando información, información, información en internet, fácilmente pueden llegar contigo. Entonces te estás exponiendo. Y luego a veces yo les digo hasta las fotos que toman, ¿no? Toman una foto
y aparece todo exactamente donde estás. Y luego te dicen, ay, miren mi maravillosa casa, ¿no? Donde yo vivo. Y aparece ahí el domicilio, aparece todo, luego tienes todos tus datos. Arriesgamos mucho a nuestros hijos o los estamos arriesgando demasiado, demasiado. Nosotros como padres tenemos la obligación de sentarnos con ellos y hablarles de los peligros que hay en el Internet, de los peligros que hay con gente que ellos jamás van a ver. Hay gente detrás de estas redes sociales, hay gente detrás de estas pantallas que no les desean lo mejor a sus hijos, que quieren utilizar a sus hijos para fines oscuros y sus hijos se están exponiendo a ellos. Y como no hay una comunicación, porque dices, ah, le compré un celular a mi hijo, ¿no? Pero yo estoy aquí con el otro celular trabajando, ¿no? O yo estoy aquí viendo la televisión, estoy viendo la computadora, estoy haciendo estas cosas y no me preocupo por la información que mi hijo o mi hija está compartiendo en internet. Y luego le pasa algo a mi hijo, a mi hija, y estoy llorando amargamente por lo que le pasó. Pero de verdad, a veces, sin que les pongamos en peligro, a veces cuidándolos, informándolos, les pasa cualquier cosa, les puede pasar cualquier cosa a nuestros hijos. Imagínense ahora cuando los estamos sobreexponiendo a la maldad. La maldad no solamente se da allá afuera, la maldad se da a veces desde el seno familiar, ¿no? Porque si tú tienes una computadora, un celular y tienes internet y no estás midiendo, no estás regulando la información que tu hijo está compartiendo, no estás regulando las páginas en las que tu hijo está accesando o tu hija en lo que es el internet, la información que está compartiendo, lo estás poniendo en peligro. Esta niña del video, ella vio la información en Facebook. Se contactaron con ella a través de Facebook. ¿Por qué se contactaron con ella a través de Facebook? Porque lo más seguro ella creyó las mentiras que le estaban diciendo y compartió información que no debería de haber compartido. Y luego están todavía las mamás que publican cada foto de sus hijos, ¿no? O sea, al niño aquí, ¿no? Bañándose. El niño aquí caminando. El niño acá diciendo sus primeros pasos. Hay mucho peligro allí, muchísimo peligro. Y a veces como papás no somos conscientes de qué tanto los estamos exponiendo a nuestros hijos. ¿Qué puede pasar si nosotros como papás, como responsables de la familia, no detenemos todas estas situaciones que están pasando con nuestros hijos? Si no les enseñamos valores, si no les enseñamos principios, si no les hablamos de Dios, ¿qué puede pasar? El mal no se va a detener. El mal, la manera en que yo lo percibo es que empieza chiquito, chiquito, chiquito. Entre más apáticos seamos nosotros, entre menos hagamos para tenerlo, va creciendo, 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 hasta que es difícil de contener. Eso es lo que está pasando en México, porque parte de lo que estamos viendo el día de hoy en México, nuestro país, son las consecuencias de lo que no hicimos en el pasado o las consecuencias de lo que mal hicimos en el pasado. Entonces ahora estamos viviendo las consecuencias. Pero las consecuencias no van a ser eternas si nosotros ponemos de nuestra parte. Y no digo, ay, te vas a ir a pelear con el maleante. No, porque así como les decía hace un rato, nosotros no nos vamos a poner tú por tú con un criminal porque el criminal es capaz de hacer hasta lo impensable porque no tiene una conciencia limpia, porque no le importa, porque no tiene esa empatía con nuestra vida, con nuestra manera de ser, no tiene empatía con nosotros de nada, no cree en Dios, posiblemente, que lo más seguro es que no cree en Dios, no tiene temor de Dios, entonces es capaz de hacer hasta lo impensable. Y nosotros, que tenemos que creemos en Dios, que tenemos ciertos valores, pues nos detenemos por nuestro Dios, ¿no? Porque vienen los 10 mandamientos, dice, no matarás, no harás esto, no harás esto otro. Entonces son enseñanzas divinas que tenemos, que pues obviamente no nos vamos a poner a pelear con el criminal porque nos vamos a detener en hacer muchas cosas. Pero yo siempre lo he dicho, el poder de la oración es muy fuerte, muy, 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 muy fuerte. Entonces, si elegimos nosotros la oración como es nuestro frente de batalla, podemos blindar a nuestros hijos del peligro. De verdad. Si nosotros no hacemos algo y ahorita te da miedo por cómo está México, que a mí me aterra, honestamente me aterra. Pero si te da miedo como está México y no hacemos algo,
las consecuencias en un futuro no muy lejano van a ser mucho peores de lo que están ahorita. Hay un dicho, ¿no? Que decimos de que es que cuando uno se queja, que dice es que las cosas van muy mal. Si no te quejes, porque también pueden ir peor. Entonces, yo les digo que, y eso es lo que yo tengo que reconocer. Yo no voté por AMLO. No, no solamente eso, sino que yo salí de México en el año 2022. Este, del 2018, bueno, yo empecé un negocio desde antes del 2018, pero el negocio lo cerramos en el 2023 por extorsión por parte del gobierno. Entonces, eh, del 2018 que empezó, nosotros ya sabíamos que el país no estaba así, no era 100% seguro, ya lo sabíamos. Pues en el 2018 empezó todo así como lo peor, ¿no? O sea, no estaba bien, el país estaba mal. En el 2018 se empezó a empeorar y al día de hoy, en el 2025, está súper mal, ¿no? Pero todavía puede estar más mal. Digo, nada más para que ahí estemos conscientes. Yo tengo que reconocer que del 2018 al 2022 yo no me di cuenta de mucha de la realidad que estaba pasando en México, porque tenía mi negocio y como no estaba yendo bien, estábamos como trabajando muy duro en el negocio, no nos daba mucho tiempo para informarnos sobre la realidad que estaba pasando en el país. Entonces nuestra rutina era como muy cerrada, de que sabes que te levantas a una hora, empiezas a trabajar, 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 después en la tarde haces ciertas cosas, compartes con la familia, bla, 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 después te vas a dormir, el día siguiente te vas a trabajar. Entonces era una rutina como muy cerrada que no dejamos tiempo para informarnos de las noticias, de lo que estaba pasando. Y pues como nosotros en ese tiempo pues no fuimos así, no estamos siendo atacados ni nada, debo de reconocer que pues como no sabía qué estaba pasando y nunca el país había estado tan mal, pues yo asumí que las cosas iban bien. Lo asumí, tontamente lo asumí. Cuando yo llego a este nuevo país, fue un choque no solamente cultural, fue un shock en todo el sentido. ¿Por qué? Muchas de las cosas que están pasando hoy en México, yo las empecé a ver aquí. Porque como ya no tenía esa carga tan fuerte de trabajo, aquí tenía más tiempo libre, empecé a llenar mis huecos informándome en las noticias. Entonces empecé a ver que el mundo estaba totalmente corrompido. Yo no sabía en México de la situación que estaban pasando en Francia, de lo que estaba pasando en Irlanda, en Polonia, todo lo que es Europa, de lo que estaba pasando en China. Digo, en China pues obviamente sí sabía algunas cosas, porque pues China siempre ha dado de qué hablar. Pues no sabía de lo que estaba pasando en Japón, no sabía de todas estas nuevas ideologías, de todo este wokismo, del transgenderismo, no sabía nada de eso, nada, estaba totalmente ajena. Cuando llego aquí, que metimos a nuestra hija a la escuela y que la pasó muy mal la niña en la escuela, fue cuando empecé a hacerme más consciente de la realidad de ciertas acciones que toman los gobiernos, que toman los ciudadanos de un país, que te afectan a la larga y te afectan de una manera horrible. Entonces fue cuando empecé a volverme más consciente y a informarme más de lo que estaba pasando. Llegó un punto en el que yo dije, ¿sabes qué? Si las cosas no se componen aquí, yo me regreso a mi país. ¿Por qué? Porque aquí las cosas estaban tan mal, me di cuenta de situaciones no feas, sino situaciones horribles que le pasaron a la gente así, horribles, terribles, que dije, no puede ser posible. O sea, la impotencia que sentía, o sea, decía, es que ¿cómo es posible que el gobierno permita eso? ¿Cómo es posible que la gente no haga nada? ¿Cómo es posible que esto pase en el mundo? ¿Cómo es posible que la humanidad sea así tan desgraciada? Así me sentía. Y tenía miedo. Además, miedo es poquito, tenía pánico. Yo dije, ¿sabes qué? Si las cosas no se componen aquí, yo me regreso a mi país, porque mi país no está tan bien, pero a lo menos es un mal que ya conozco. Yo totalmente pensé en eso, ¿no? Entonces estaba así como que toda lista, ya ganó el que es presidente aquí, y las cosas se empezaron a componer. ¿Por qué? Porque toda esa gente indeseable, y hablo de criminales, hablo de gente mala, la empezaron a sacar, la empezaron a detectar y la empezaron a sacar del país. El problema que pasó en México, que México mantuvo empezaron a sacar de aquí a la gente y México mantuvo sus fronteras abiertas. Entonces, esa gente que sacaban de aquí, que mandaban a sus países de origen,
volvía otra vez a tratar de entrar. ¿Y a dónde creen que llegaba? Llegaba a México. Entonces esos malandros llegaron a México y están en México, muchos de ellos. Entonces, si ya tienes este, la economía que está colapsando, que el gobierno no lo quiere admitir porque tiene números maquillados, porque la institución encargada de informar de manera transparente a los ciudadanos fue disuelta e impusieron a otra institución que está a favor del partido que gobierna hoy a México y pues entregan números maquillados. O sea, si la economía ya está mal y lo que es la seguridad ya estaba mal y lo que es la inversión ha bajado muchísimo en México, o sea, estamos hablando de un país en crisis, un país totalmente en un caos, con una crisis económica, con una crisis en seguridad, con una crisis en infraestructura, con una crisis en inversión. Estamos hablando de toda esa crisis. Y si tú le agregas toda esta parte de la mala educación que damos en el seno familiar, los padres de familia a nuestros hijos, no estás mejorando el país, lo estás empeorando. O sea, tienes como papá la obligación de tomar el toro por los cuernos y enfrentarte desde tu frente de batalla lo que tú puedes hacer para fortalecer a México, para fortalecer al país. ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? Educa a tus hijos, edúcalos. La educación no es la que reciben en la escuela. Ahí en la escuela les tienen que enseñar a leer, a escribir, este, ciencias, geografía. Pero la verdadera educación se mama. La verdadera educación será desde casa. Si tú en casa no le enseñas valores a tus hijos, si tú en casa no le enseñas principios sólidos que les lleven a un mundo de bien, que los lleven a ser personas de bien, no busques en un futuro tener un país excelente, un país de primer mundo, porque no estás dando lo que tienes que dar. Estás siendo carente en la educación de tus hijos. Entonces, quieres tener las bondades, las mieles de un país próspero, pero no lo estás haciendo desde casa. ¿Cómo diablos pretendes que México va a ser un país digno? ¿Cómo diablos pretendes que México va a ser un país próspero si no estás enseñando la prosperidad desde el seno familiar? Es tu obligación como mamá, es tu obligación como papá. Porque si no lo haces, el internet y los celulares van a educarte tus hijos y los van a y los van a educar con la peor basura que puedan educarlos. Entonces, una de las posibles consecuencias, si no hacemos algo como padres de familia, es que vamos a entregar al mundo generaciones que valgan madre. Es lo que vamos a hacer, generaciones ignorantes, apáticas, ingenuas, flojas. ¿Por qué? Porque es lo que está promoviendo el gobierno. Si tú crees que el niño va a la escuela para ser educado y tienes un montón de maestros flojos, ¿qué crees que tu hijo va a aprender a ser un flojonazo de primera? Porque todavía el gobierno hoy en día en México está premiando la flojera. Que no importa si no sabes estar nada, no importa si vales madre, aquí te ayudamos. No importa si eres una adolescente promiscua, aquí te damos, te mantenemos. Esas son las consecuencias. El dinero no es eterno, porque ahorita ha alcanzado dinero para pagarle las pensiones, para pagarle a los jóvenes construyendo el futuro, ha alcanzado el dinero para las madres solteras como con tres hijos cada uno de diferente marido, ha alcanzado el dinero para pagarles, ¿no? Pero el dinero no es eterno. ¿Por qué? Por la cantidad de empleos que se han perdido en México. ¿Quién creen? ¿De dónde creen que se sacaba ese dinero? ¿O de que saca ese dinero para todos esos programas sociales? De los trabajadores que pagan impuestos, de las empresas que pagan impuestos, este, de las empresas que invierten en México, de todos esos lados. Si, si no hay empresas invirtiendo en México, no hay empleos. Si no hay empleos, no hay empleados que pagan impuestos.
Si no hay impuestos, no hay programas sociales. Así, es un círculo. Si no funciona una cosa, no funciona el resto. Entonces son las consecuencias que puede haber si no enseñamos a nuestros hijos. Más aparte, si no hay empleos y no hay dinero, ¿qué crees que va a pasar? El país se va a volver mucho, mucho, mucho más inseguro. Todo empieza desde casa. La seguridad de nuestro país empieza desde el seno familiar. La familia es la base de una sociedad segura. La familia es la base de una sociedad próspera. Eso es la familia. Si tú destruyes a la familia, destruyes a la sociedad. Si destruyes a la sociedad, destruyes al país. Lógico. Esa es la lógica que funciona. Bueno, antes de seguir con todo esto, hay, hay algo que mi abuelita me enseñó, la mamá de mi mamá. Hay una persona muy creyente, bastante creyente. Y ella fue la que me enseñó el poder de la oración. Y como les digo hace ratito, uno siente el peligro cuando el peligro se acerca. Ella me dio la sombra de San Pedro, la Santa Cruz de Jerusalén, la Magnífica, el Ángel Guardián, todas esas oraciones. Me acuerdo que mi mamá se fue en ese tiempo a la Merced, al Templo de la Merced. Hay un stand donde te venden todas esas oraciones enmicadas, ¿no? Entonces yo traía mi monedero, mi cartera y traía todas las oraciones. Me sentía en peligro y sacaba una antes de que me las aprendiera, sacaba una y empezaba a rezarla. A la que yo le tengo muchísima fe es a la Magnífica, para todo, ¿no? Cuando tuve mis hijos, una vez me levanté a las 12 de la mañana, a medianoche me levanté. Había pasado algo, se habían robado algunos niños, cerca de mi domicilio, los secuestraron, ¿no? Y hasta la fecha no se sabe nada de los niños. Entonces yo estaba aterrada, así, aterrada es poco, ¿no? Porque fue algo muy cercano. Entonces, esa vez me acuerdo que me salí de mi trabajo y yo fui a recoger a mi niña de la escuela. Dije, no, es que la mejor manera en la que ella puede estar segura es conmigo. En la noche estaba soñando con eso y tuve como una pesadilla. Para eso entonces mi mamá ya había fallecido. Entonces en el sueño, vi a mi mamá que ya había fallecido y mamá me decía, déjame ayudarte a cuidar a tu niña. Y le dije, no, porque tú ya estás muerta, ¿no? Mi mamá me decía, no, es que déjame ayudarte, tú necesitas ayuda con tu niña. Y le dije, no, porque tú ya estás muerta, eso significa que te la quieres llevar, no te vas a llevar a mi niña, ¿no? Entonces yo me desperté llorando porque dije, es que mi mamá muerta me quiere ayudar a cuidar a mi niña, ¿significa que se va a llevar a mi niña o qué? Entonces me puse a llorar, 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 así tremendamente, en un mar de lágrimas, y llorando me quedé dormida. En mi sueño, vi a Dios, en mi sueño. Y Dios empezaba, me preguntó, dice, ¿por qué lloras? Y le dije, es que siento miedo del mundo. Como madre no sé qué no sé qué tanto poder tengo para proteger a mi hija del mal. Y mi mamá me acaba de decir que ella me ayuda, pero mi mamá está muerta. Entonces sí quise que quiere que mi hija se muera para cuidarla. Entonces no estoy de acuerdo con eso porque tú me prometiste que yo iba a ser capaz de ver a mi hija crecer y tener hijos y formar su familia. Le digo, entonces ahora resulta que las cosas son diferentes. Y me dijo Dios, no, lo que tu mamá te estaba diciendo es de que ella te ayuda a cuidarla porque ella siempre va a estar contigo. Pero si tú tienes, o sea, sé que es difícil, créelo por toda la situación que has vivido. Yo te voy a decir algo, Pati. Dice, si tú quieres blindar a tu hija del peligro, enseña a tu hija a orar y tú ora junto con ella y ora por ella también. Dice, en mi sueño, ¿no? Me dice Dios, dice, ¿has visto esas burbujas de plástico, Patty? Donde se meten las personas y entonces pueden brincar, pueden rodar y no se lastiman. Dice, la oración es algo así. Entonces tu hija está dentro y no hay nada. Dice, pero la burbuja es mucho más resistente, de manera que no hay nada que pueda dañar a tu hija. Entonces, esa es la oración. Es algo parecido como eso, pero fuerte, 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 que nada puede destruir. En ese momento me serené. Desde ese día, todos los días, oro por mi hija.
Todos los días nos levantamos, oramos. Todos los días antes de irnos a dormir, oramos. Y le enseñé a orar a mi hija. Y le gusta hacerlo. Si algún día no oramos por alguna situación, ella solita se pone y lo hace. Entonces, yo creo que aparte de los valores, fortalecer los valores familiares en nuestras familias, sobre todo con nuestros hijos, nos está haciendo falta la oración. Una cosa muy bonita que yo he visto, y yo creo que muchos de ustedes han visto, cuando en Europa se empezó, los gobiernos vendieron su alma al diablo y empezaron a meter gente que no comparte los mismos valores y principios de los cristianos. Estamos hablando de Polonia, Irlanda, Francia, Inglaterra, todos esos países en Europa, ¿no? Cuando los gobiernos, por conveniencia personal, empezaron a meter toda esa gente de otras culturas que tiene valores totalmente contradictorios al cristianismo, al principio la gente fue muy apática. Pero empezaron a pasar muchísimas cosas muy feas, muy malas, y la vida de muchas personas, de muchos, sobre todo niñas, perdieron la vida por toda esta situación, ¿no? Y al parecer nadie hacía nada porque muchos gobiernos blindaron a estas malas personas y desprotegieron a los ciudadanos de los países. Eso lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Inglaterra, lo hemos visto en Irlanda, que los gobiernos empezaron a proteger más a los inmigrantes que a los propios ciudadanos. Entonces llegó un punto en que ellos estaban, como decimos, ¿no? Hasta la madre, que dijeron no más. Pero así como les decía hace ratito, como cristianos, como creyentes en Dios, nosotros conocemos límites que lamentablemente estas personas de estas otras culturas no conocen. ¿Por qué? Porque incluso su religión los fomenta a hacer el mal, cosa que en nuestra religión no tenemos. Los cristianos, los católicos, no somos. No nos gusta el mal, somos anti-mal, o sea, no nos gusta, es para nosotros crear mal o causar daño a alguien es un pecado. Para ellos no, para ellos es como una bendición, ¿no? Entonces, ¿qué empezó? Algo que me encantó, me gustó mucho es que en Irlanda la gente empezó a salir a las calles a orar. ¿Ves videos en los que la gente está hincada orando a Dios? En Estados Unidos, ahora con este nuevo gobierno, que yo me fijaba en las redes sociales, me metía a las redes sociales y veías gente mandando post de oraciones, 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 oraciones. Veías videos de gente saliendo a las calles a orar, hincados en avenidas. Lo vimos en Nueva York, ¿no? En Nueva York la gente salió a la calle, hicieron procesiones donde la gente estaba orando, orando, orando. Entonces alguien me dijo, ¿no? Una persona muy conocida, muy querida, me dijo, no es que de México, me dice, ojalá Dios tenga misericordia de nosotros. Yo creo que Dios siempre, siempre tiene misericordia de nosotros. El detalle es, ¿y nosotros tenemos misericordia con nosotros mismos? Porque nosotros sabemos que al final de los tiempos, la maldad se va a expandir y la maldad va a empezar a atacar por todos los frentes. Pero también sabemos, porque es una promesa de Dios, que la oración es el blindaje que necesitamos, digo, es el blindaje que necesitamos para nuestro espíritu, porque yo creo que cuando nos hemos de morir nos vamos a morir, ¿no? Independientemente si eres bueno o si eres malo, cuando te toca, y no hay ni para dónde te hagas, pero puedes perder tu vida, pero no vas a perder tu fe, no vas a perder ese acercamiento a Dios. Y yo sé que hay muchas cosas que pasan en nuestro mundo, muchas cosas que pasan en nuestro México, como alguien me dijo, dice, México me duele, a mí también me duele México, porque soy mexicana, y y sí puedes proteger, protegerte de muchas cosas con la oración. Pero así como vemos situaciones que pasan y sentimos ese enojo, sentimos esa impotencia, yo siento más bien impotencia, no enojo, porque sé que muchas de las personas malas han sido tratadas muy mal. Cuando asesinaron a mi hermano el menor, este,
Nosotros como familia perdonamos a sus asesinos y los perdonamos no porque nos sintiéramos apáticos y no quisiéramos hacer nada o por miedo. No, no fue eso, sino que nosotros sabemos que los jóvenes están tan dañados que el que se asesinó a mi hermano, pues era una persona joven, a lo que nosotros sabemos, y esa persona estaba toda lastimada en su corazón, toda lastimada en su espíritu. Y aunque no lo hubiera estado, nuestro Dios nos ha enseñado a no buscar venganza, nuestro Dios nos ha enseñado a perdonar. Sí nos dolió perder a mi hermano, sí, pero yo sé que a mi hermano no le hubiera gustado que fuéramos, y, ay, no sabes qué voy a buscar venganza, porque no, no es a lo que nosotros aprendimos. Entonces, cuando somos, la, la oración bien puede no salvarnos la vida. Muchas veces te la puede salvar. Si no es tu momento, te va a salvar, te va a sacar del peligro, ¿no? O te va a evitar que caigas en el peligro. Yo creo que a veces la oración es más que nada para salvar tu alma, porque cuando pasan estas situaciones de que una persona muy cercana a ti es lastimada, mucha gente se pone, se enoja, ¿no? Y se vuelven impulsivos y se ciegan por el dolor, se ciegan por el enojo, cosas que normalmente no harían en una situación normal, van a enojar, que sería por romper su espíritu. Por eso es que tenemos que fortalecer los espíritus de nuestros jóvenes. Y no solamente su espíritu, yo lo que les digo, ¿por qué no tener esa ambición de saber más del mundo, pero no saber babosadas del mundo? Porque babosadas lo quieren los reyes, lo quieran, ¿no? Estupideces, eso no es importante que la parte social, ¿no? Y es cierto, si la Real Academia de Leyes es una de las cosas que es tonto, es tonto. Y no hablo de personas, hablo de información que es tonta, de conocimiento que de nada te sirve, no te fortalece la mente, no te fortalece el espíritu para nada, ¿no? Entonces, lejos de mostrar a nuestros hijos a que vayan a ese lado de las cosas que no les alimentan ni mentalmente, ni espiritualmente, ni nada, enseñarnos a buscar lecturas interesantes, lecturas que les enseñen algo bueno en su vida. Y leyendo buenos libros, aunque los leas en internet, digo, pues te gusta frente de la computadora ya tú, ¿no? Pero si empiezas a leer buen material y empiezas a acercarte más a Dios, seas un papá, seas un abuelito, seas un joven, seas un niño, la vida va a cambiar, tu vida va a cambiar, tu futuro va a cambiar. Yo digo que lo que necesita ahorita México es fortalecer las mentes y los espíritus de nuestros jóvenes, las mentes y los espíritus de nuestros niños. Hablarles del peligro, pero no para que le teman al peligro, sino para que se blinden ante el peligro y que se vuelvan más empáticos con lo que pasa allá afuera, que no sean tan ingenuos, que no sean tan ignorantes, que tengan ambiciones, pero ambiciones reales que los vayan a llevar a un mejor futuro, no que les vayan a destruir la vida. Esa es una mera opinión. Todo esto es una mera opinión. Muchas gracias. Yo soy Laura Pipkin para The Laura Pipkin Show. Que tenga una excelente tarde.